quizás arranco más por la parte del gobierno, Ever, que me cuentes un poco qué es esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la que se está trabajando, y también un poco si hay conciencia de lo que es la gobernanza digital a nivel general. ¿Qué percepción tenés vos en tu cargo en la GESIC? Gracias, Andrés. ¿Qué tal? Buen día para todos. Gracias por la invitación, primero. La verdad que da para mucho. Lo hablamos por teléfono hace poco. Da para mucho esta charla sobre ciberseguridad, que en realidad yo escuchaba el panel anterior. ¿Quiénes son los clientes en ciberseguridad? Y somos todos. Cada uno de los uruguayos, cada uno de los seres humanos del planeta somos clientes hoy de ciberseguridad, y no todavía tenemos la conciencia tal de que nos movemos en un mundo cada vez más digital, y que ese mundo cada vez más digital tiene desafíos en seguridad de la información, más allá de la ciberseguridad, en seguridad de la información en general. Desde sector público, y tratando de resumir, me acuerdo del panel anterior, yo estoy de traje, pero espero no hablar difícil. Desde el sector público nosotros lo que vimos es que Uruguay necesitaba un debate sobre una visión nacional sobre ciberseguridad. Y ahí fue que se planteó poner en la misma mesa a varios actores que nosotros creíamos que eran interesantes que estuvieran definiendo el liderazgo de una estrategia nacional pensada 2030. Entonces convocamos a Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, infraestructuras críticas como Antel, Banco Central, BROW, UTE, ANCAP, para delinear una estrategia, como decía recién, hasta 2030, pensando como país en qué queremos en ciberseguridad. Los desafíos son muchos: educación, cibercrimen y habilidades digitales, en principio. De ahí podemos hacer un doble clic en cada uno de estos ejes, pero creo que el concepto de ciberseguridad en general pasa por ahí. Nosotros hemos relevado cuáles son las conductas que tienen los uruguayos en cuanto al comportamiento en Internet y en todo lo que es digital, y debimos tomar ese puntapié para empezar. En realidad no es empezar, sino es concentrar el esfuerzo nacional con una mirada que no siempre es públicamente lo que más vende, pero sí el Estado tiene que hacerlo. Gracias, Ever. Mariela, el Banco República obviamente es el principal actor en el mercado uruguayo, tiene una participación muy relevante, tiene muchos clientes. ¿Cómo se han manejado como institución financiera para hacer frente a esto que estaba hablando recién Ever, de todas esas amenazas que siempre están presentes? Ustedes como banco, ¿qué estrategia han tomado para mitigar en lo posible el impacto que tienen estos delitos? Yo quería retomar el concepto que recién mencionabas de que los clientes de ciberseguridad somos todos, que me parece súper interesante. Nosotros, a nivel del Banco República y de lo que es la industria financiera, obviamente, como en muchas otras industrias, ha existido un desplazamiento en el comportamiento de los clientes en cuanto a el uso de los canales digitales, ¿verdad? Nosotros, en 3 años, pasamos de procesar 43 millones de transacciones al año a casi 120 millones de transacciones al año, y todo ese incremento que se dio en los 3 años se dio a nivel de los canales digitales. El resto de los canales más o menos se mantuvieron estables, pero como verán son cifras muy importantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, desde el momento que trabajamos en un ecosistema que lo forman, para lo que es la industria financiera, ¿no? Lo forman los bancos, lo forman otros actores, como veíamos en paneles anteriores, tipo fintech, que se interrelacionan con los bancos, distintos proveedores de los bancos y los clientes. Entonces, muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad se confunden dos cosas, ¿no? Una son lo que son los ataques masivos a los sistemas de las empresas o de las instituciones, que, bueno, podemos decir que por suerte no hemos tenido ningún evento de esas características. Tenemos una cantidad de
sistemas o de prevención en lo que tiene que ver con evitar ese tipo de ataques a lo que son los sistemas del banco, que hasta ahora han resultado exitosos. Pero, como en toda cadena, hay eslabones que son más frágiles y en este caso, lamentablemente, los eslabones más frágiles muchas veces son los clientes, ¿no? Donde son los receptores de determinados tipos de engaño que permiten que compartan sus credenciales, sus claves, sus contraseñas y que permita que los delincuentes se posicionen en su lugar y realicen operaciones que terminan siendo válidas porque son hechas con credenciales y con contraseñas válidas y que terminan siendo víctimas de un fraude. Entonces, por supuesto que comparto las apreciaciones que anteriormente decía Paguas, en el sentido de que la educación es fundamental, ¿no? Y que todos somos clientes de ciberseguridad, cada uno en el ámbito en el que se desarrolla, haciendo una transacción en un banco, comprando bien a través de internet, lo que sea, todos somos clientes de la ciberseguridad, todos tenemos que estar informados y todos tenemos que estar advertidos de las medidas que son necesarias para evitar que ese tipo de sucesos no deseados se den. Gracias. Justamente lo que estabas mencionando del tema educativo, a mí me ha pasado de escuchar casos, bueno, pero ¿cómo te pasó esto? Es una persona que tiene formación universitaria, no era que no estaba, digamos, tan con la guardia baja y sin embargo le pasa un delito de estafa como el que decía recién Mariela. Da la impresión de que quizás a nivel educativo todavía no se tiene la conciencia desde qué edad tenemos que empezar a formarnos en el tema de ciberseguridad. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, de acuerdo y de la mano con todo lo que han comentado mis compañeros, yo entiendo que nosotros desde la universidad estamos convencidos y también trabajando en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad como academia, estamos convencidos que la educación, de momento que el niño toma contacto con la tecnología, el niño tiene que saber de seguridad. O sea que la seguridad de la información tiene que ser en etapas muy tempranas, lo cual, digamos, es un gran desafío y es un camino que lo tenemos que visualizar para adelante. Hoy lo tenemos que trabajar en forma transversal a cada materia y a cada carrera universitaria, porque no es un problema ni financiero, es un problema de todos los que usamos la tecnología. Y nosotros ya cambiamos ese paradigma de pensar, tenemos que concientizar en seguridad, no, tenemos que educar en seguridad, porque acá cambió el concepto. Y no tenemos que concientizar en nuestro usuario, porque todos somos usuarios, el técnico también es usuario, y la educación tiene que ser una educación continua. Entonces, desde la academia, desde la universidad, del preuniversitario, y bueno, y con toda esta gama que se está generando a nivel de gobierno, creo que Uruguay tiene un gran posicionamiento importante en las ofertas que está generando, pero creo que este problema que tenemos nosotros lo tiene el mundo entero. Tenemos una gran carencia de profesionales con estas habilidades y esto hace que, bueno, tenemos que crecer en las ofertas, tenemos que ofrecer y transversalizar. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Transversalizar la ciberseguridad y estos conceptos en todas las materias y en todos los órdenes de las profesiones. Eso creo para mí que es uno de los grandes desafíos que tenemos en cambiar esta cultura y en esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Gracias. Andrés, ¿cómo pueden las fintech de alguna forma buscar soluciones, sobre todo lo que tenemos ahora que estamos constantemente expuestos al manejo en el teléfono de prácticamente todas las aplicaciones digitales que hacemos a diario? ¿Qué papel puede jugar ahí la fintech para, bueno, a construir experiencias que también sean amigables con el usuario, ¿no? Bien, buenísimo. Creo que ahí usaste una palabra que es clave y es la palabra amigable, ¿no? Creo que gran parte del problema histórico, de la dificultad histórica que ha tenido la ciberseguridad tiene que ver con una frase que se decía hace algunos años en el ambiente y es seguridad y usabilidad no van de la mano, ¿no? Y era como algo que se decía, preferimos que se pueda adoptar la tecnología de forma fácil y que eso sea amigable y ponerle controles de seguridad. Esto históricamente, ¿no? Era considerado como algo complejo o algo que podía hacer que la adopción sea más compleja. Creo que, y en línea con lo que traían también los compañeros, el secreto está, me parece, en hacerlo lo más transparente posible
o en hacerlo lo más invisible posible para el usuario final, ¿no? O sea, que el usuario final, si bien hoy es más consciente que antes con respecto a la seguridad, antes queríamos que podamos utilizar las aplicaciones del banco, hoy creo que niños, adolescentes, nuestros abuelos, nuestros padres, son conscientes porque ya conocen a alguien que tuvo un fraude, que le robaron, que tuvo algún problema. Entonces hay como una necesidad que lo piden los propios usuarios, digamos, ¿no? Y en esa línea me parece que yendo en la parte defensiva y en lo que pueden hacer las fintech específicamente, el multifactor de autenticación creo que es algo clave que debería estar en todas las aplicaciones, en el rubro fintech, en general en todas las aplicaciones, pero estamos en un foro de fintech. Y en particular en lo que tiene que ver con dispositivos móviles ha resultado muy bueno y muy útil el doble factor de autenticación a partir de biometría, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la huella digital, el reconocimiento facial, el reconocimiento del iris. Ese me parece que es un punto muy importante. El segundo es conocer a los usuarios, ¿no? Encontrar formas de sacarle huella digital o de hacer un fingerprint del usuario que está utilizando las aplicaciones. Es decir, qué comportamiento histórico tienen sus usuarios, desde qué dispositivos se conectan, cuáles son las transacciones que suelen hacer, pagos recurrentes, etcétera. Y en función de ese aprendizaje y comportamiento de los usuarios, también exponerle o no mayores niveles de bloqueo, de complejidad al momento de hacer una transacción, porque estamos determinando que potencialmente puede ser un usuario, por ejemplo, malintencionado. El cifrado de los datos tanto en curso como en tránsito, eso es algo que es totalmente transparente para los usuarios finales y que la información básicamente que viaja tiene que estar cifrada y la que está almacenada también. Esto previene que si mañana hay un acceso no autorizado a una infraestructura, a un dato producto de una vulnerabilidad, sea mucho más complejo acceder a esa información y filtrar esos datos que estén encriptados. Y por último, y muy en línea con lo que decían, la capacitación, la formación. Pero yo creo que se tiene que hacer de una forma clara, fácil y directa. Si bien hay un déficit muy grande de profesionales en la materia, me estoy refiriendo más bien a los usuarios finales, ¿no? O sea, ¿cómo le explicamos al usuario final de forma fácil que el doble factor es imperioso, lo tiene que tener, que no debería ser opcional, que lo tiene que tener siempre? Bueno, ahí me parece que hay un desafío en cómo hacemos para que esos mensajes lleguen de forma clara y directa. Gracias. Ever, cuando hablábamos hacías referencia al concepto de seguridad por diseño y que es algo que había estado en algunos foros que tuviste la oportunidad de participar, de las dificultades que se generan para generar soluciones que sean fiables para los usuarios, obviamente porque estamos hablando de algo relativamente nuevo si nos comparamos con otras industrias. ¿Qué nos puedes decir de ese concepto puntualmente? Varias cosas. En realidad, o sea, la tecnología no es un concepto nuevo, la seguridad de la información tampoco. Lo que sucede es que estamos viviendo un momento en un crecimiento exponencial de la tecnología y el debate de la tecnología, con lo cual es bueno. Yo creo que todos los fines de semana o quizás todos los días estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, y eso es bueno porque pone el debate público en dónde es que nos movemos. Si yo pregunto hoy, quizás este público es muy calificado, pero digo, ¿cuántas veces usaron hoy inteligencia artificial en el día? Vamos a hacer ejercicio. ¿Cuántos usaron hoy inteligencia artificial en el día? Es temprano. No, pero en realidad bastante bien, porque la verdad es que todos, desde que nos levantamos y agarramos el teléfono y le ponemos la cara al celular para desbloquearlo, estamos usando algoritmos de inteligencia artificial que vaya a saber uno dónde están alojados, que vaya a saber si tenemos doble factor de autenticación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo les digo, bueno, muchachos, tengo $50.000, ustedes tienen la opción de cambiar el auto o pagar el seguro por 10 autos, ¿qué eligen? Es muy probable que elijan cambiar el auto. Digo, estoy haciendo acá una encuesta sin valor científico, pero es muy probable que las personas elijan cambiar el auto. La seguridad de la información no es algo que venda, no es algo que lo podamos publicitar, ni tampoco las empresas que digan yo soy el más seguro, porque además no lo van a hacer. Se parte de la premisa que es inseguro por diseño. Lo que nosotros estamos pidiendo como sector público, y que es una exigencia que en realidad compromete además al sector privado, porque es una exigencia más, una burocracia más,
Ahora estamos empezando a pedir, bueno, queremos que sean seguros por diseño. Lo que pasa es que ya les pedimos que fueran interoperables por diseño, accesibles por diseño, abiertos por diseño, auditables por diseño, y ahora le decimos, bueno, queremos que sea seguro por diseño. ¿Por qué? Por lo que decía él recién. Porque el usuario final, que somos todos, no tenemos las habilidades necesarias para que las cosas sean seguras por diseño. Es decir, cuando nos paramos frente a una solución digital, que es casi todo lo que hacemos en el día, o por lo menos nosotros que estamos acá, debemos confiar en qué, en la herramienta y en nosotros. Yo uso este ejemplo que es bastante paradigmático. ¿Les pasa a ustedes cuando van a comprar en una cadena de alimentos rápida que se paran frente al tótem y tienen alguna duda? Que es más difícil que cuando te atendía un cajero. No, que quiero sin pepino. Uy, ¿dónde se saca el pepino acá en el aparato? Y ahora pagás y arreglás la tarjeta. Y demorás bastante. Cuando tenés que hacer una cosa más compleja, como por ejemplo declarar impuestos, la cosa se complica. ¿Y dónde se complica? En la confianza en el sistema, pero también en la confianza en uno, y ahí vuelvo a las habilidades digitales, que son las capacidades que tenemos cada uno de nosotros en habitar este espacio digital que cada vez es más grande. Por lo tanto, yo creo que educación, seguridad por diseño y, por supuesto, que se mencionaba acá de dos lados, la calificación de todos nosotros, porque estamos hablando, por un lado, de la calificación del usuario final y la calificación de los profesionales. Y cuando digo profesionales, no hablo solo de egresados de ingeniería. En Uruguay tenemos estimado, estamos en una falta de unos 1.500 idóneos en seguridad de información. Hay mucho más tela para cortar, pero hay poco tiempo para seguir dialogando. Así que, Andrés, gracias. No, por favor. Mariela, me gustaría también tener un poco el feedback que ustedes han recibido por parte de los clientes en todas estas campañas que ustedes han realizado. ¿Qué han notado en el último tiempo? Más allá de que obviamente se siguen dando casos, pero ¿han notado un cambio de actitud? Obviamente estamos más expuestos por lo que mencionabas al principio de la cantidad de transacciones, como se han aumentado en forma exponencial. Sí, nosotros hemos trabajado en campañas individuales del banco, en campañas conjuntas con AGESIC, con el Banco Central, con el resto de los bancos de plaza, porque por lo mismo que venimos diciendo en todo este panel, la ciberseguridad es un problema de todos, o sea que en ese caso no competimos entre los distintos actores de la industria, sino que trabajamos en forma colaborativa. Hemos intentado llegar de una forma fácil, accesible, con ejemplos, con a veces hasta actuando en determinadas situaciones, poniendo actores en determinadas situaciones para tratar de incentivar en los clientes, bueno, qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer nunca, como el compartir determinados datos personales y determinadas claves y contraseñas. Esto ha generado un impacto, si bien no ha eliminado este tipo de situaciones, pero sí ha generado un impacto en cuanto a la baja en este tipo de situaciones no deseadas. Esto es un poco cíclico porque muchas veces los defraudadores también van enmascarando el fraude de distintas maneras. Entonces, cuando logramos reducir la cantidad de fraudes o de intentos de fraude de determinado formato, aparecen otros formatos, como por ejemplo, bueno, antes era el que se le iba a bloquear el usuario del banco o que tenían una oferta de una tasa de interés especial para determinadas inversiones. Ahora lo que está más de moda es todo lo que tiene que ver con operaciones de marketplace. Los enmascaran de otra forma distinta, entonces nuevamente tenemos que volver a lo que es la difusión, la educación, la difusión de la prevención. Pero bueno, es un trabajo sin fin y un trabajo en el que estamos todos comprometidos, vuelvo a decir, en forma colaborativa los distintos actores del mercado. Perfecto. Gracias. Edel, un poco comentando lo que estaba hablando Mariela, ¿hacia dónde se están yendo hoy mayormente los fraudes? ¿Cuáles son las tendencias que ustedes observan? La filtración de datos personales, ¿por dónde está pasando hoy el mayor riesgo? Bueno, los riesgos son incrementales y todos los días tenemos exfiltración de datos. El problema es que la falta de regulación. Voy a hablar de Uruguay. En particular, nosotros tenemos una ley que es la 18.331, vigente desde el 2008 y con
ahí con unos arreglos a partir del 2020, donde determinados, la salud y etcétera, y determinadas infraestructuras críticas empiezan a tener una relevancia importante, pero la exfiltración es uno de los temas más importantes. Lo vemos todos los días en la dark web, o sea, están a la venta todos los datos y es realmente un grave problema. ¿Qué pasa? Europa y otros países tienen regulaciones mucho más fuertes, con multas mucho más importantes. Entonces, caer en una regulación como puede ser el GDPR europeo, donde voy a tener una multa de un 2 a un 4% de mi facturación anual, es distinto de que sí tengo una exfiltración y capaz que no le aviso a GESIC, primero porque capaz que no me di cuenta y me entero por la dark web, porque ni siquiera tengo capacidad de monitoreo, ni las empresas entienden que determinados sectores son los vectores de ataque, porque lo van a atacar a las finanzas o a determinados específicas industrias. Pero esto es para todos. Entonces, hoy por hoy, en la dark web, tenemos absolutamente la información de salud, de empresas de retail, de bancos, de todas las empresas. Entonces, la exfiltración es un gran tema que hay que cuidar y justamente regular por todo lo que implica. Pero además tenemos el phishing, que sigue siendo, y es como recién nos comentaban, sigue siendo la estrella del engaño, lo que va cambiando y va mutando la forma en que se va engañando a las personas. Y la inteligencia artificial está haciendo mucho para eso, porque nos está generando textos totalmente claros, que era, digamos, una de las cosas que nosotros le decíamos al usuario, a quien le estábamos comentando sobre un phishing, era, vas a recibir de repente un texto que está mal traducido. Hoy el texto es clarísimo. O sea, nosotros tenemos que validar muchísimo más por un ataque de phishing. O sea, tenemos que tener claro de que nadie nos va a regalar nada, no vamos a hacer, como empezó abriendo la charla él, no nos van a pagar millones de dólares por 5 minutos. O sea, que filtración de datos, phishing, ransomware. El ransomware sigue siendo esa extorsión en el cual te cifran la información y te piden a cambio un monto de dinero sumamente relevante. Bueno, señores, todos ocúpense y preocúpense por el respaldo de la información. El respaldo y la recuperación de la misma. Es algo sumamente relevante para poder ser las empresas totalmente resilientes y no depender de pagar un rescate en el ransomware. Hay muchas más situaciones, pero por temas de tiempo quiero darle la palabra a mi compañero. Gracias, Tel. No, sí, favor. Justamente le iba a preguntar, porque lo mencionaste al pasar, el tema de la inteligencia artificial y cómo eso podía, de alguna forma, ayudar a prevenir riesgos. ¿Cómo lo ves a ese tema, Andrés? Bueno, bromeaba más temprano con que era temprano para el uso de la inteligencia artificial, pero creo que la verdad se ha apoderado de todos nosotros de alguna manera, ¿no? Todos lo utilizamos de distintas maneras como usuarios finales o como implementadores de tecnología o de soluciones. En particular en materia, digamos, defensiva, porque también recién mencionaban cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la parte ofensiva, a la parte de ataques, a construir ataques que sean más eficientes. En particular en lo que tiene que ver con la materia defensiva, yo creo que todo lo que refiere a la detección y la prevención de ataques y de incidentes, gracias a la gran capacidad que tiene en los grandes volúmenes de datos y en el aprendizaje de eso, juega un rol fundamental. Pero por sobre todo en un punto de algo que me parece súper interesante, y es empezar a predecir ataques utilizando herramientas o tecnologías basadas en inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos el histórico y aprendemos del histórico del comportamiento de nuestras soluciones, podemos empezar a predecir cuándo algo va a pasar o cuándo algo mal puede suceder en función de que ya nos pasó antes y que aprendimos de eso. Entonces, la predicción me parece que es un punto súper interesante en lo que refiere a inteligencia artificial. Más temprano también hablaba de identificar a los usuarios, identificar su contexto, todo lo que tiene que ver con login inteligente, por ejemplo, o con transacciones inteligentes. ¿Es el dispositivo? ¿Está en el lugar habitual? ¿Cuál es el tipo de conectividad que está usando? ¿De telefonía? ¿Desde dónde se conecta? De un montón de datos que se pueden obtener y tomar decisiones en función de eso. Y bueno, es el rubro fintech. Entonces creo que un punto
crucial es todo lo que tiene que ver con la detección de fraudes. A nivel de detección de fraudes en tiempo real, la inteligencia artificial seguro tiene mucho para aportar ahí y hay mucho valor. Por último, como mensaje, yo creo que la inteligencia artificial hoy es una herramienta más, que deberíamos utilizarla en todo lo que hacemos y nos va a aportar escala, digamos, ¿no? O sea, el gran valor que nos va a dar la inteligencia artificial es la escala y el conocimiento y aprendizaje rápido de eso para la toma de decisiones. Perfecto, bueno, muchas gracias a tiempo, le agradecemos a los panelistas con un fuerte aplauso por su dedicación a los minutos de hoy. Gracias.